nivel de la industria de todo lo que hemos visto en el curso anterior. Entonces, de alguna manera es un poco más cortito porque todas las bases ya las tenemos y ese trabajo de recomendaciones se apoya en la revisión de todos los lineamientos que se han podido formular específicamente para el sector y también hay lineamientos generales que también han sido emitidos por el Ministerio de Salud aquí. Pero antes de eso, en una pequeña introducción, vamos a ver cuáles son algunos casos de infección por COVID en agroindustria. Luego vamos a revisar cuáles son las áreas y las actividades críticas en la cadena de suministro, porque son aquellas áreas en las cuales tenemos que tener muchísimo cuidado en la situación actual. Vamos a ver luego las medidas de inocuidad y bioseguridad que se deben de implementar en adición a las que normalmente se hace en toda empresa. Y esa parte, pues vamos a ver una parte hoy y la otra parte el día jueves. Y finalizaremos con, les voy a compartir diferentes recursos de información. Algunos ya están colocados en el Drive que ustedes tienen. Tal vez voy a apagar mi cámara por si al igual que la vez pasada tenemos algunas dificultades de conexión, mejor previendo eso. Algunos casos de infección por COVID-19 en las agroindustrias. Bueno, casi de los primeros casos, los que vemos ahorita aquí es lo que ha sucedido en Estados Unidos con la fábrica de carne de cerdo, que se convirtió en el mayor foco de COVID-19 en Estados Unidos. Nos comenta la noticia del 19 de abril de 2020, ya me van a decir que ya es un poco antiguo, pero como fue de los primeros casos, por eso he decidido colocarlo. Y efectivamente, como se dieron cuenta de que había casos de COVID, es que de repente todas las estadísticas nacionales, donde uno podía ver dónde estaban las personas con contagio, se vieron modificadas cuando de repente en un estado que no tiene gran densidad poblacional, vieron un aumento, vieron una cantidad de casos que era como muy preocupante y muy raro. Y eso todo se vincula a la fábrica de carne de cerdo, de una procesadora de carne con una capacidad de 19.500 cerdos sacrificados al día. Y bueno, se convirtió en el foco de infección número 1. Y a la fecha del artículo, ahorita es muchísimo más, a la fecha del artículo había 644 casos confirmados y 5 muertes. Y tuvieron que cerrar afectando a todos los trabajadores directos, pero también a todos los proveedores de la industria. En este caso era 550 granjas. Vamos a continuar, ver que igual en otras plantas se da el mismo caso de empleados que dan positivo al COVID y que obligan a cerrar plantas con miles de empleados. Y aquí tenemos un reporte donde solamente al 27 de abril, vea que no ha habido mucho tiempo que ha pasado ante la noticia y ese reporte donde ya las afectaciones habían pasado a alcanzar 115 plantas y representaba el 3% de los trabajadores de la industria de carne y aves infectados, hasta tal punto que China puso un paro a las importaciones desde esa empresa de alimentos. Comentarles que ahorita o recientemente, no sé, no tengo así las cifras exactas, pero son más de 10.000 personas de la industria de alimentos que han sido afectadas en Estados Unidos por el COVID. Lo mismo ha sucedido en Brasil. Igual la empresa tuvo que cerrar por orden de la corte. Realmente, pues el cierre debería venir primero por decisión, ¿no? Por decisión de la gerencia. En realidad no debería ser necesario esperar a que haya un orden de la corte.
bueno, hablando de corte, algunos de los empleados, pero en Estados Unidos incluso trataron de demandar al Estado de Estados Unidos por no haber sido atendidos a tiempo. Bueno, no han tenido éxito en la demanda, pero para ver que también todo eso, además de las consecuencias de salud, de las consecuencias económicas, porque las empresas han tenido pérdidas millonarias, hay consecuencias, pues obviamente legales. No es propio de Estados Unidos, es más propio del tipo de industria, ya que también vemos que en Alemania el sector cárnico ha sido afectado. Y claro, cuando suceden esas noticias, cuando uno ve que hay casos masivos de contagio de una industria, pues lo primero que hace el consumidor es preguntarse, bueno, ¿y yo me voy a enfermar si consumo de esos productos? Entonces también además de que la empresa tiene que cerrar y se rompe el suministro, también existe toda esa, digamos, esa pérdida de credibilidad o de confianza hacia el consumidor para los productos que uno tiene. En Francia lo mismo, y aquí un poco la idea de esta filmina es que uno puede ver de que hay como dos puntos de vista para que uno vea lo difícil que es garantizar realmente la bioseguridad, porque por un lado tenemos la jefatura que dice que sí, que se aplicaron todas las medidas que ustedes ven aquí. Se aplicó lavado de mano, se aplicó ventilación y refuerzo de la rutina de limpieza, se aplicó un trabajo por turnos escaloneado de manera a reducir las distancias entre el personal, se adaptó los tiempos de receso de los trabajadores, pusieron separadores acrílicos y ocuparon mascarillas y caretas. Entonces uno ve eso rápidamente y dice, bueno, pero aquí lo hicieron todo, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Entonces ahí cuando uno puede entrar en el detalle y por ejemplo el sindicato dice, bueno, sí, o sea, se aplicó, pero en la práctica no fue siempre posible respetar la distancia de seguridad. Realmente no todos los puestos podían tener separadores acrílicos, y también mencionan un área que muchas veces se nos queda olvidada porque no es el área de procesamiento, que es en ese caso el área de vestidores, donde pues ya una superficie determinada, y entonces es donde había como más personas reunidas juntas, o simplemente no se estaban tomando las medidas que se debían tomar a la hora de cambiar de ropa o de volver a lavarse la mano después de haber tocado una superficie. Entonces, eso es para ver que realmente hay que estar en cada uno de los detalles. Eso es solamente yo quería compartirles después de todas las noticias que puse sobre la industria cárnica, pues de que realmente el sector cárnico también ha hecho un llamado a sus integrantes para que se pueda extremar medidas en la industria. Y otros casos, para que veamos que no es solamente en ese sector, aunque ha sido de los más vulnerables debido a que el trabajo se realiza en cadena y a veces en binomio, ¿no? Con personas muy cerca una de la otra, pues también, ¿no? En frutas y hortalizas hemos tenido el caso de una empacadora de piña cerrada en Costa Rica. Hemos tenido trabajadores de la planta de Dole en Ohio que dieron positivo. No sé si ustedes alcanzaron a ver la noticia que salió el viernes creo que en la prensa gráfica, pero digital. No sé si salió en la prensa escrita, en cuanto a que en China encontraron COVID sobre los empaques exteriores de productos congelados. ¿Se acuerda que habíamos dicho de que la congelación no destruía el virus? Ni la congelación ni la refrigeración. Bien, entonces en esos empaques externos, empaques de productos de pollo congelado. Hola, hola. Encontraron rastros encontraron virus. Hola. Creo que tenemos un micrófono abierto aquí. Ya. Ya lo silencié, puede ser, ya. Perfecto. Bueno, no es la primera vez. La verdad que ya ha habido 9 casos y lo encuentran en China, pero los productos vienen de América Latina.
China, recordémonos que es un gran importador de alimentos que a raíz de eso están reforzando los controles. Si mal no recuerdo, ya hicieron más de 60,000 análisis para verificar, y cuando identifican esos casos, pues llaman hasta el restaurante que los tiene para retirar todos los productos. Entraron en contacto con el proveedor, que era de Ecuador, para ver cómo aplicaba todas las medidas de bioseguridad. Por supuesto, pues no les compraron hasta que vuelva a ajustar sus medidas. No obstante, es difícil saber si el problema viene a nivel de la planta que prepara el producto, o a nivel de la bodega, o si viene incluso en el transporte del producto, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos viendo que ha sido en un empaque. Ojalá pues no sea nunca a nivel de un producto, pero ese temor ha quedado dentro del consumidor. Ese temor ha quedado dentro del consumidor porque siempre es un riesgo, aunque hemos dicho hay que retirar el empaque, hay que tener cuidado con la contaminación cruzada. Siempre es un riesgo, por supuesto, traer un producto contaminado a su casa. Vamos, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos ahorita a repasar un poco cuáles son las áreas y las actividades críticas de la cadena de suministro. Pero antes de eso, recordémonos algunas definiciones. Yo les había explicado al principio qué era la inocuidad de los alimentos, que es garantizar que el alimento no va a causar daño al consumidor. Es decir, sea por un peligro microbiológico como el que tenemos ahora, pero puede ser también por un peligro químico o físico, si hay algo que le ha quedado ahí en el producto que al ingerirlo nos puede dañar. Lo que es la higiene, con esa palabra higiene nos referimos básicamente a dos temas, tanto la limpieza como el aseo. La higiene de los alimentos en específico son todas las condiciones y las medidas necesarias desde la producción, elaboración, almacenamiento, distribución, comercialización, hasta la preparación culinaria, sea en restaurantes, sea incluso pues en la casa, las medidas que se toman para garantizar un producto inocuo, pues en buen estado, comestible, apto para el consumo humano. Cuando nos referimos a limpieza, y bien importante, perdón, diferencia limpieza de desinfección. Cuando nos referimos a limpieza, nos referimos a la remoción de material extraño de las superficies, polvo, material orgánica, es como una acción mecánica. Y cuando nos referimos a la desinfección específicamente, es cuando reducimos la cantidad de microorganismos. No necesariamente va a llegar a cero, pero a un nivel que no comprometa la inocuidad ni la actitud de los alimentos, y para eso pues se ocupan desinfectantes que generalmente son químicos. O en algunos casos hay otro tipo de métodos, como les mencioné, el UV, pero hay muchos métodos que están todavía que no se han masificado por costo o porque tienen sus dificultades en la aplicación. Y cuando hablamos de bioseguridad, son todas las medidas que se toman de manera preventiva para evitar riesgos para el trabajador o quien nos visita o el consumidor o el cliente. Muy bien. Cuando nos referimos a la cadena de suministro, esa gráfica viene de un documento elaborado por la FAO que les puse aquí el link, se los recomiendo, está muy bien organizado, me ha gustado cómo va presentado todos los riesgos que pueden existir en los diferentes eslabones de la cadena de valor, desde la producción primaria, la parte de procesamiento, la distribución a mayoristas y minoristas, lo que es la parte de tiendas, de comercialización, de retail, y pues a nivel también de los consumidores. Y simplemente el esquema lo que busca es enfatizar que en todas esas áreas hay consumidores y hay trabajadores que están expuestos al COVID-19. Y luego vamos a ver, ya entrando en el funcionamiento de una empresa, cuáles son las áreas y las actividades críticas. Normalmente cuando uno trabaja
toda la organización de la empresa y ve el tema de inocuidad, uno tiende a imaginar el producto, lo que entra, la materia prima, los insumos, todo el proceso que se pueda hacer, sea si es una finca, un establecimiento agrícola, pues a nivel de la producción primaria, si es una industria a nivel de empacado, en fresco, procesamiento, luego viene el almacenamiento. Muchas veces hasta aquí en una empresa son las áreas que uno está considerando, pero ahorita vamos a tener que ver también el tema del transporte de nuestros productos y la venta al consumidor. Y tenemos luego otras áreas críticas. Igualmente, cuando uno aborda el tema de inocuidad, se fija en el área del personal como vestidores o baños, pero nunca, y es un cambio que tenemos que hacer ahorita, nunca se ha puesto se ponía mucho énfasis en lo que era la recepción de visitantes y del personal, y también el área de oficinas y de laboratorios. Ahorita, en lo que son las actividades críticas tradicionales de la inocuidad, pues básicamente son tres. Siempre ha habido medidas para la higiene del personal. Hay medidas para la limpieza y desinfección del local y de los equipos. Y hay medidas, prácticas diferentes, tecnologías que se aplican en el proceso de elaboración o la manipulación de los productos que también buscan reducir los riesgos. Eso es parte de lo que habitualmente se hace. No vamos ahorita a entrar demasiado en el detalle de eso, pero pues les recomiendo, si en algún momento sienten que les faltan algunas bases, hay varios también cursos que pueden estar disponibles sobre ese tema, porque creo que hoy en día más que nunca nos damos cuenta, ya lo vimos en carne propia, lo importante que es manejar bien todos esos temas. Y pues lo nuevo ahorita es agregar como actividad crítica lo que serían todo lo que es contactos interpersonales, sea entre los trabajadores, sea con visitantes o sea con proveedores. Y ahorita lo que voy a hacer es una recopilación de todos los lineamientos que se proponen para la industria, pero van clasificados según esas pequeñitas etiquetas. Eso es para que luego cuando ustedes tratan de aplicarlo en su empresa, no importa el tamaño, no importa que sea pequeña, ustedes pueden ver a qué tipo de área se refiere y a qué tipo de actividad se aplica, y entonces vamos a como entrar muy fino para justamente tratar de evitar que haya esos espacios donde no estamos prestando atención y que puede ser aquellos que pues le han fallado a la empresa que exportaba sus productos a China, ¿no? Entonces, un poco la idea es tener muy bien organizado toda la forma como se van a implementar las medidas en las diferentes áreas de la empresa. Una aclaración nomás, que lo que ahorita voy a presentar, todo eso es complementario a lo que está proporcionado en el capítulo 1. Puede ser que algunas cosas van a ver que se repiten un poco, pero hay alguna cosa que no vamos a estar diciendo. Entonces, si algunos de ustedes no pudieron participar en las charlas del capítulo 1, yo les recomiendo que descarguen las presentaciones, que vean el YouTube, porque realmente es un todo lo que vamos a ver ahorita, y si solamente ven eso, de repente se van a quedar un poquitito corto a la hora de poder aplicar esas medidas. Vamos a recordar cuáles son los objetivos. Todo lo que buscamos hacer es ya ofrecer alimentos seguros, garantizar la salud de las personas, eso son todas las personas, trabajadores y personas externas, pero también algo que nosotros tenemos también que asumir como responsabilidad, y creo que lo estamos viendo con los casos que yo les presenté al principio, con los casos de la industria cárnicos. Todos, aunque sea a nivel de hogar, tenemos que asumir un papel para controlar la propagación del virus. Entonces, también, además de los dos primeros objetivos, que son pues los que uno se le viene a la mente en primer lugar, el tercer sí lo vamos a estar viendo como algunas de las medidas que tomamos es para tener un efecto pues en nuestra empresa, pero también en la comunidad.
como breve repaso del capítulo 1, a mí me pareció igual fabulosa esa filminita de la FAO, porque como que en una sola filmina logra resumir un poco todo lo que hemos visto en detalle sobre las principales vías de contagio del COVID-19. Básicamente dice, la persona tose o estornuda, ahí podríamos agregar o habla fuerte, porque ya hemos visto que también al hablar fuerte hay pequeñas secreciones o gotículas que están expulsados. Y aquí, pues, ya hemos visto, según el tamaño de las gotículas, o son aerosoles que pueden entrar directamente por los ojos, la nariz, la boca, o también se pueden depositar en superficies. Hay una palabra genérica que ocupamos para cualquier, incluso pequeño objeto, como puede ser una tarjetita, una botella, las mismas manos, y entonces uno se puede contaminar por contacto. Si bien la principal vía es la que aparece como número 4 ahí, con los aerosoles no podemos descartar las otras, y de ahí vienen todas las medidas que vamos a extremar para la desinfección de superficies. ¿Por qué? Porque pues al entrar en contacto con una superficie, al pasar la mano ahí, hemos visto que sí existe el riesgo de que se deposite en los dedos unas gotículas y que sí esas gotículas podrían contener el virus. Bueno, dicho eso también, ese es un pequeño repaso donde un poco la idea es tratar de identificar en nuestra empresa cuáles son esas posibles superficies contaminadas. Entonces, nuevamente ya vemos que la principal vía de contagio, la inhalación o la salpicadura de gotículas y aerosoles en todas las áreas, desde la recepción, trabajo, bodegas, hasta, quisiera decir, parqueo, caseta, todo. Áreas de refacción, vestidores, baños. Y en cuanto a superficies contaminadas, tenemos desde pequeños utensilios de trabajo, tijera de podar si fuera en el campo, equipos de empacado, procesamiento de alimentos, cajas, bolsas, envases. Otra vez aquí pensar en el ejemplo que les comenté al principio, la indumentaria, o sea, la ropa de trabajo, equipos y material de oficina, celulares, equipos de transporte, utensilios, depósitos de comida y bebida del personal. Es como para que uno haga el checklist en su empresa de cómo quedaría cada punto. También no nos olvidemos lo que son agarraderos, palancas, pasamanos, perilla de puerta, grifos, interruptores, todos los lugares donde uno pasa la mano. También papeles, revistas, monedas, billetes, tarjetas, empaques, envoltorios, depósitos de comida y bebida, y cualquier alimento o bebida que no haya tenido una pasteurización, un llenado aséptico. O sea, ahí, por ejemplo, la cafetera, ¿no? La máquina de café, la cafetera en la oficina. Entonces, todo eso son, digamos, las superficies en las cuales vamos ahorita a poner un poco de atención. Y aquí vamos a empezar a abordar el tema como por orden, así, entre comillas, cronológico, o sea, por orden lógico, y veamos primero lo que nos recomiendan. Todo eso son recomendaciones que he obtenido de autoridades competentes, de especialistas en el tema. Entonces, ¿qué recomendaciones nos dicen en cuanto a los accesos y los ingresos de visitas y de personal? Creo que muchas de las cosas ya la hemos visto, la hemos leído, pero es bueno nuevamente tener un checklist y verificar si uno lo está haciendo. Pues obviamente la primera recomendación, restringir y hasta donde sea posible prohibir el ingreso de visitantes, menos personas, menos riesgo. Verificar que el visitante o el trabajador lleve mascarilla y si no la lleve, proporcionarle una. Lo cual eso a nosotros nos indica que tenemos pues que tener cerca también un depósito de mascarilla para poder proporcionársela. Realizar controles de temperatura y desinfección de manos. Hemos visto que no es suficiente, que una temperatura, bueno, que muchas personas van a ser portadoras del virus y no tener temperatura, pero que en todos casos siempre nos permite descartar algunos casos. Y pues, por supuesto, la desinfección de manos, como ya lo estamos viviendo varios ya en el día a día.
Hacer pasar a las personas por un tapete sanitario, vamos a ver más adelante en qué consiste. Sustituir el reconocimiento táctil o la marcación de tarjeta digital por otros medios sin contacto. Sí, parece como un poco obvio, pero implica hacer cambios, ¿no? Implica hacer cambios y prepararlo bien. Poner a disposición en la entrada de cada área y el número acorde a la posible afluencia una estación de lavado de mano o de desinfección de manos y pañuelos desechables y basureros. Lo recomendable es tener lavadero de pedestal o con sensores y papel toalla, por lo que hemos visto que el grifo es el lugar donde más manos, más se le mete la mano y por tanto más carga microbiana puede tener. Y entonces el riesgo es que yo abro el grifo, yo me desinfecto, o sea, me lavo las manos, como lo hemos visto a veces en algunas imágenes de lo que sucede en algunos lugares públicos o mercados que ponen eso. Entonces yo me lavo bien y cuando cierro el grifo, pues otra vez me contagio, ¿no? Entonces, o se ocupa papel toalla o tiene que ser lavadero de pedestal o sensores, o pues si no, alguien tiene que estar dando, pues por lo menos controlando. Y si no es lavado de mano, por lo menos desinfección de manos. Y la recomendación es instalar puertas corredizas o de empujar o mantenerlas abiertas, o sea, evitar en la medida de lo posible pues tener que ocupar el agarradero porque la persona puede ser que no tenga el hábito, todavía se le olvide desinfectar las manos después y entonces es un riesgo para ella y también para bajar la carga microbiana que pueda tener. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? En cuanto a ingreso de transporte, la recomendación es que las personas que entreguen las mercancías a los conductores, en la medida de lo posible, no bajen de los vehículos y si no, pues en todo caso que se les pueda proporcionar, o sea, que tengamos listo a mano una solución hidroalcohólica, desinfectante y pañuelo de papel. También se recomienda desinfectar el vehículo externamente y si son medios de transporte propios, pues con más razón en cada ingreso y salida de la ciudad. Sobre si existe realmente un riesgo de que pueda el virus estar en las llantas o en la superficie del vehículo, pues ha habido como diversidad de opiniones, o sea, realmente así no he encontrado como algo, algo que se pueda decir con seguridad, pero es que porque todo esto está vinculado al tema de riesgo y básicamente los que recomiendan que se desinfecte externamente el vehículo, es decir, la misma filosofía, reduzcamos el riesgo, supongamos que ya sabemos que el virus no va a durar mucho tiempo en el asfalto porque es una superficie porosa, pero yo quiero bajar el riesgo. En todo caso, sí que entre mis instalaciones la menor cantidad posible. Entonces, en ese caso es lo que se recomienda. En cuanto a la recepción y almacenamiento de insumos, pequeños cambios de prácticos tan sencillos como programar la recepción de mercancías para distribuir los ingresos en el tiempo, para poder atenderlos ya con todo el protocolo que se requiere para evitar que haya muchas personas al mismo tiempo. Si se utilizan contenedores reutilizables, no olvidar de seguir los protocolos de desinfección adecuados que ya deberían estar, pero hoy con más que nunca chequear que se estén aplicando bien. Y antes de usar los insumos o lo que estamos recibiendo, descartar los envases secundarios, siempre evitando la contaminación cruzada. Y si se puede lavar, desinfectar todas las superficies y envases primarios. Si no se puede hacer enseguida, en ese caso se puede dejar en bodega en lugar resguardado hasta que se le baje la carga viral. ¿Qué pasa con los túneles sanitizantes? Hemos visto, bueno, es un buen ejemplo, de hecho, los de túneles sanitizantes, de cómo todo el mundo ha ido aprendiendo y las recomendaciones han ido cambiando con las prácticas, según lo que se ha podido observar, y no quita que en lo que resta
por delante hasta que pasemos esa crisis. No quita que haya cambios nuevamente en algunas recomendaciones y por tanto siempre hay que tratar de mantenerse actualizados. Mire, todos están de acuerdo que se puede desinfectar vehículos o cargas. En cuanto a las personas, no es recomendable y en parte, primero, porque la utilidad es muy limitada. Recordémonos que lo único que va a hacer el producto es desinfectar la ropa. No va a desinfectar la persona, las mucosas de la persona, no va, si ya carga con el virus, no va a dejar de cargarlo. O sea que realmente el efecto que va a tener sobre eso es prácticamente nulo. Lo que va a hacer es poder desinfectar la ropa. Pero es bien difícil que las salpicaduras o que el rociado no alcance a la persona. Y eso, al alcanzar la piel o las mucosas, constituye realmente un peligro químico para la salud. Y entonces un poco la opinión era, bueno, nuevamente esa imagen la tomé de la presentación de Eleven Rivers, esa certificadora de Sinaloa, donde decían, bueno, vamos a sustituir un peligro biológico por un peligro químico, pero en fin, vamos a mantener un peligro. Entonces, teóricamente el usuario debería tener el rostro protegido, debería llevar mangas largas, en fin, una serie de condiciones que hace que en la práctica, la OMS no recomienda que se rocíe a las personas bajo ninguna circunstancia. La toma de temperatura, que ya hemos visto sus limitaciones, tal vez algo que a todos se nos ha olvidado porque nos hemos acostumbrado a que hagamos la fila en algún lugar de compras y nos toman la temperatura y ya como que es parte del día a día. Pero me gustó esa recomendación del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, donde dicen, oigan, háganlo de la forma más privada posible, porque recuerden que sí se pueden dar situaciones de estigma y discriminación, claro. O sea, si de repente pasamos la temperatura que se ha establecido, que no sé cuánto se establece ahí, depende del termómetro que se ocupa, y pues algunos tendrán sus criterios y van a pasar a, voy a decir una cifra que he visto que se ha ocupado en algunas ciudades de China, que era 37.4, que es relativamente bajo. Entonces esos son criterios pues que uno debería de acordar con el médico, pero ¿qué pasa si uno sobrepasa esa temperatura? ¿Qué tratamiento se le da a la persona para evitar un poco esa discriminación? Y por supuesto nos recuerdan que debemos mantener la confidencialidad del estado y del historial médico de cada persona. Recordémonos, no todos los enfermos por COVID tienen fiebre y no todas las fiebres son señal de enfermedad por COVID. Bueno, en cuanto a los tapetes sanitarios, esas alfombras que se instalan para desinfectar los zapatos, tenemos que tener, ya lo hemos visto, que hay que preparar diariamente la solución que se usara, pero tenemos que tener mucho cuidado en renovar la carga de desinfectante a medida que se va consumiendo, sea de cloro, sea de amonio cuaternario. En todos casos son soluciones, los principios activos tienden a perder su efectividad cuando no hay alto contenido de materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? La tierra, el polvo que uno trae con los zapatos. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado porque si no, no estaríamos haciendo bien el trabajo y pues sí, también se requiere dejar un cierto tiempo de contacto del producto sobre la suela. No es solamente caminar, porque tampoco estaría haciendo el trabajo. Entonces, ahí pues ya los han visto también por varias partes, una serie de artefactos que se pueden ocupar para eso. Luego, pues el equipo de protección personal, que eso es válido para absolutamente todas las áreas de trabajo, pues no hay receta, se deberá evaluar para cada tarea lo que se necesita con base en los riesgos en el área de trabajo, con base en si trabaja solo en un área, si logra mantener una distancia con los otros
igual hay que mantener siempre 2 metros, pero de repente puede ser que logre guardar más distancia. Y es importante que, o sea, parece obvio, pero nuevamente en la práctica hemos visto que no siempre es así. El equipo de protección tiene que ser proporcionado para la empresa. Si ustedes quieren que las personas tengan el equipo que realmente les dé protección y que no solamente les protege a ellos, sino que protege a las otras personas de que en caso de que ellos estén enfermos puedan contagiar, pues hay que darle los equipos, porque si no se arriesga a que, pues por motivo de costo, van a comprar las mascarillas más baratas o las van a estar usando demasiado, más horas de las que se deberían estar usando. Así que parece obvio, pero digamos que una forma de reducir el riesgo es esa, que la empresa tenga el control un poco de la calidad de los implementos que están dando a los trabajadores. Y ya sabemos que desde antes de la pandemia, según las áreas de producción, se ocupaba gabacha, ropa exclusiva para el trabajo, les decías, ya se ocupaban mascarillas en algunas áreas de preparación de alimentos, guantes, botas, zapatos antideslizantes, todo eso sigue válido. Pero la diferencia es que hoy las mascarillas van en todas las áreas que se recomiendan complementar con caretas o con lentes de protección según el nivel de riesgo y según el tipo de trabajo que se está realizando. En todos casos. No olvidar que quienes realizan las tareas de limpieza y desinfección y manipulen los productos químicos también usen ellos guantes adecuados para eso. En la producción agrícola puede ser que, bueno, siendo lugares ventilados, con menos contacto, uno puede tender a ver que es un lugar con menos riesgo, pero no obstante se recomienda igual mascarilla y se recomienda en todos casos uso de camisa y de pantalón largo y que sea una ropa exclusiva para el trabajo. Igual, o sea que lo demás, que cuando uno llegue a casa, pues se cambia la ropa. Recordar que los equipos de protección no desechables deben ser lavados antes de ser almacenados y recordar que son de uso personal, que no se pueden compartir. Bueno, es otra filminita que he sacado de esa presentación del Event Rivers porque de alguna manera busca responder a las preguntas que uno se puede hacer. Dice, bueno, pero realmente es necesario que yo me proteja la cabeza, puedo tener en el cabello virus. Es muy improbable encontrarlo. Por lo tanto, si en la empresa de manera habitual no se ocupaba casco o revesía o gorro, no es necesario agregarlo, pero sí se recomienda que la persona se lave el cabello cuando llegue luego a casa, especialmente si ha estado en áreas con muchas personas. ¿Puedo tener el virus en mano? Pues ya hemos visto que sí, que no solamente sí, sino que es altamente probable. Y ahí la misma recomendación, el lavado con agua y jabón y desinfección con gel a base de alcohol cuando no tengo acceso a agua y jabón. Si en la industria se ocupaba guantes, se sigue ocupando guantes. Si no, pues no es necesario agregar guantes. Recordémonos que el guante no le va a quitar la probabilidad de que el virus se quede en la mano, solamente que sobre el guante, pero igual se va a quedar en la mano, igual se va a quedar en el dedo, igual uno se lo puede pasar por la cara, por los ojos, la boca. Entonces, el guante en sí no va a ser una protección, salvo caso de personas que tengan alguna herida en la mano, porque también podría ser una posible vía de entrada. En ese caso sí usar guantes. Puedo tener coronavirus en la ropa, entonces nuevamente es poco probable, pero no obstante se recomienda cambiarse de ropa. Aquí yo veo que mi personaje aquí le puse la mascarilla un poquitito abajo. Voy a corregir el dibujo porque justamente lo que no hay que hacer. La mascarilla es, ya creo que hemos visto todos, es nariz, boca y aunque todos lo sabemos y todos lo hemos visto
ya se siguen cometiendo esos deslices, podemos decirlo así, y eso también nos alerta a nosotros de estar bien pendiente que el empleado o nosotros mismos pues respetemos esas reglas. ¿Puedo tener coronavirus en zapatos? Pues sí, es probable y por eso se recomienda la desinfección usando un tapete sanitario. ¿Qué mascarilla elegir? Nuevamente hemos visto la vez pasada la diferencia entre cada una de las mascarillas, entonces ahorita no vamos a entrar en ese detalle. Solamente pensar que se debe usar en el transporte hacia el trabajo o desde el trabajo a la casa. Es decir, uno tiene que con sus trabajadores recalcar que es desde la casa hasta el trabajo. O sea, ya no podemos hacer esa división como lo manejábamos antes porque el riesgo está en todo el camino y que va a ser en todas las áreas de trabajo. Es importante capacitar al personal en la colocación, uso, retiro y pues el almacenamiento correcto de la mascarilla cuando es una mascarilla reusable y si no, pues en su desecho adecuado. Y eso ya lo hemos visto igual en la primera parte, pero no olvidar de capacitar al personal, no olvidar que son como hábitos que uno tiene que adquirir, que todavía tenemos, a veces nos retiramos la mascarilla no por los zules, sino que por delante, donde hay más riesgo. Entonces son pequeños hábitos que tenemos que cambiar. En el caso de los trabajadores del sector de la alimentación y de la agricultura, específicamente aquí les mencioné el caso de la FDA de los Estados Unidos porque han hecho una recomendación específica para el sector. Bueno, hay otras fuentes que también van en ese mismo sentido, donde dicen de que pues recomiendan los respiradores N90-95. Recuerdan, no obstante, que las mascarillas quirúrgicas no protegen contra los virus, pero reducen el impacto de salpicaduras, de aerosoles, goteos, entonces de alguna manera sí tienen cierto grado de efectividad. Y que en caso de usar mascarilla de tela, deben usarse solamente para áreas de menor afluencia y con triple capa, y yo había quedado pendiente de verificarle cuál era el material de la capa interna y que se recomendaba, y si es polipropileno. Lo verifiqué. Tal vez el reto más grande que nosotros tenemos, pues, yo iba a decir aquí, pero no en cualquier parte, porque esta noticia que ven aquí, ese texto que ven aquí del diario.es de España, es como saber si me han vendido una mascarilla falsa. Pues sí, es un poco difícil, porque no son productos que van con certificaciones. Cuando no son de uso médico, cuando son para todos nosotros, no van con certificaciones. Algunos traen certificaciones de otros países, pero no sabemos si en algunos casos realmente tienen, por decirlo, la certificación CE de la Unión, de la Comisión Europea, o si es falso, si lo han copiado nomás. Entonces, digamos que aquí igual, pues, hacer un gran trabajo con proveedores y no necesariamente irse por la ganga que aparece. La gran pregunta, si se puede descontaminar las mascarillas N95, pues son las más caras, ¿no? Por eso la pregunta sobre esas mascarillas. Esa filmina la preparé porque todos tienen la pregunta y si uno no pone la información, capaz que algunas personas van a tener la tentación de experimentar un poco. Entonces, por eso preparé esa filmina, pero no es que estamos recomendando que hagan esa práctica, ¿verdad? Es algo que ahorita se ha estado haciendo porque ha habido escasez, pero no es para lo cual han sido diseñados esos respiradores. Y entonces hemos visto varios tipos de métodos que han sido probados de esterilización que permiten, según el método, entre 2 a 20 reusos. Si quieren más detalle, pues habrá que ver el documento que aquí está en el link. Pero, por ejemplo, un método más sencillo, que es usar el calor seco, 70 grados centígrados durante 30 minutos, pues no han hecho pruebas para ver cuántos reusos permite. Otro método, que es usar vapor a 121 grados centígrados durante 15 minutos a 30 minutos, pues aquí dicen que se
puede permitir 2 a 3 usos, en algunos casos 5, pero hay que verificar que las gomas se mantienen intactas, se hicieran bien. Ahí yo no sé a quién le va a cargar esa responsabilidad, ¿no? Porque es algo muy grande. Otros han dicho que en algunos casos se puede ocupar etanol al 99% durante 1 hora y un secado a temperatura ambiente. Otros han ocupado exposición a gas de ozono, vapor de peróxido de hidrógeno y radiación ultravioleta. O sea, eso es para que ustedes vean que hay un trabajo de investigación detrás donde realmente esos métodos han tratado de calcular qué tan efectivos son, qué impacto tienen en el coronavirus. Entonces, no es algo que uno dice, yo me voy a arriesgar con eso, sino que nuevamente ir a la fuente y saber que no es un uso indefinido en todos casos. Y ya casi ya estamos, bueno, no del todo finalizando, pero acercándonos al final, un poco de repaso sobre lo que son las buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura. No es el objeto de este trabajo, pero o sea, es importante recalcar que en la industria de alimentos y en la agricultura, de alguna manera, frente a toda esa crisis del COVID, tenemos un camino recorrido. Tenemos un camino recorrido porque hay condiciones de inocuidad estrictas que se están exigiendo desde hace muchísimos años. Hay certificaciones que se están dando cuando uno cumple las medidas de inocuidad. Y entonces, de alguna manera, todo el tema de limpieza, de sanitización, de higiene del personal, son cosas que ya conocemos. Y eso es algo que va a favor de nuestra industria y es algo que uno puede tratar de transmitir también a nuestros clientes o a nuestros consumidores. O sea, que sepan de que tenemos mucho conocimiento en cómo manejar esos asuntos que son productos de una gran experiencia. Entonces, dentro de todos esos procedimientos que ya están como aprobados, normados, podemos mencionar las buenas prácticas agrícolas y de manufactura, donde uno elabora controles de proceso desde la materia prima hasta el producto final, revisando las operaciones unitarias, temperaturas, tiempos. Ya cada producto es diferente. Sí, ya sabemos lo que es el tema de contaminaciones cruzadas, ya sabemos que tenemos que evitar que un producto dicho sucio o algo que ingresa entre en contacto con lo que sale de la planta, el producto limpio. Ya sabemos de manejo de ventilación de áreas de trabajo. En lo que es buenas prácticas de higiene, ya existen registros de controles de salud del personal, aunque no era para COVID, pero existe una base. Ya tenemos personal capacitado en lavado de mano que hay que reforzar, pero ya se conoce, ya se maneja indumentaria. Y pues lo mismo en procedimientos operativos estandarizados de sanitización, ya existen marchas establecidas. Entonces eso es importante que realmente todos nuestros clientes nuevamente entiendan, bueno, no estamos partiendo de cero, sino que al contrario es una ventaja de nuestra industria y lo que tenemos que hacer es mejorar eso o reforzarlo, pero ya tenemos una gran base. Aquí en buenas prácticas de higiene, lavado y secado de mano, ya lo hemos visto, pero un poco recordar, ¿verdad? Por lo menos 20 segundos, incluso el gobierno de El Salvador recomienda 40 y en todo caso, si es el personal que realiza limpieza, tiene que ser 40 a 60 segundos. Con agua y jabón y desinfectante, pues con un desinfectante que tenga al menos 60% de alcohol y recordarnos a todos nosotros y a los empleados los momentos claves en el cual se debe uno lavar las manos antes de comenzar y finalizar los turnos de trabajo, antes y después de los descansos de trabajo, después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Eso en los alimentos ya debía haber sido así, pero es bueno recordarlo después de ir al baño, igual antes de comer o preparar comidas. Y tal vez aquí tenemos las cosas más nuevas, ¿no? Después de tocar o quitarse la mascarilla, antes y después de tocarse los ojos, la nariz y la boca, sobre todo antes, porque si uno tiene la mano sucia, pues se puede infectar uno mismo. Nuevamente, buena inversión en lavando de pedestal o con sensores, y si no, pues señalar al usuario cómo cerrar el chorro con toalla desechable, y es el secado con toalla desechable.
no con toallas de tela y evitar el uso de secadores de manos, aunque hay diferentes tipos de secadores de manos. El que más hay que evitar es el que tiene los flujos que van de frente a frente, ¿no? Porque entonces ahí se mantiene la contaminación. Y aquí me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes un video que ha elaborado un estudiante de la Facultad de Agricultura e Investigación Agrícola para el Centro de Encuentros Familiares. Así que voy a cambiar la pantalla para poder pasarlo, porque en lugar de leer toda esa gran descripción, yo creo que va a ser muchísimo más interesante para nosotros que pudiésemos ver el video. Entonces, un momentito, voy a cargar el Facebook. ¿Tienen el Facebook en pantalla? ¿Sí? Bueno, entonces lo voy a poner en marcha y espero que logren oír. Y es lo más grande que puedo hacer, pero creo que va a estar bien. Ajá, dice ahora que hay problema para reproducir el video y haciendo las pruebas, pero me funcionó de maravilla. Incluso en otra charla que di, no hubo inconveniente alguno. Bueno, no importa, si no lo podemos ver ahora, lo vamos a ver en la otra sesión, vamos a tratar de rescatarlos y en todos casos les daremos un poco Si gusta, pruebe a refrescar la página. ¿Qué? Lo que a mí me gusta de este video es que lo pueden ocupar para el personal, porque es muy, muy didáctico. A ver. En este video se va a hablar acerca de cómo podemos lavar nuestras manos correctamente. Una de las preguntas más frecuentes es si es mejor lavarse las manos con jabón o usar desinfectante. Bueno, en general y siempre que se haga de forma correcta, los dos son formas muy eficaces de eliminar la mayoría de gérmenes y patógenos. El desinfectante de manos suele ser más cómodo cuando no estás en casa, pero suele ser caro o difícil de encontrar. Además, el desinfectante de manos tiene que tener como mínimo el 60% de alcohol. Este sí mata el coronavirus, pero no todos los tipos de bacterias y virus. También debes de saber cuándo deberías lavarte las manos. Bueno, para prevención del COVID-19 deberías lavarte las manos después de toser o estornudar, después de visitar un espacio público como transportes, mercados u otros lugares, o también cuando tocas superficies fuera de tu hogar, como por ejemplo el dinero, también antes y después de comer. En general, siempre deberías lavarte las manos después de ir al baño, después de estar en contacto con la basura, después de tocar animales y mascotas, y siempre que tengas las manos visiblemente sucias. Por último, observa la siguiente demostración de cómo deberías lavar tus manos correctamente, así sea jabón o desinfectante. Y para una mejor comprensión, lo realizaremos con pintura. Primero, deposita en la palma de tu mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies. Luego, frota las palmas de tus manos entre sí, a modo de cubrirlas con el producto. Como podemos ver, no tenemos producto en la parte de atrás de nuestras manos, por lo que entrelazaremos nuestros dedos de la siguiente manera. Luego, frotaremos la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos, y viceversa. Luego, frotaremos el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándonos los dedos, y viceversa. Luego, frotaremos con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha, y viceversa. Ahora, frotaremos la punta de los dedos contra la palma de la mano opuesta, haciendo movimientos de rotación, y viceversa. Y por último, frota tu muñeca contra la mano opuesta y viceversa. Bueno, listo. Vieron, son lavados de mano de doctor. Es lo que ahorita todos tenemos que hacer y entonces realmente sí hemos visto muchísimas infografías, textos sobre eso, pero creo que ese video tiene
tiene la ventaja de explicar muy fácilmente, de manera muy comprensiva, el por qué tenemos que hacerlo de esta manera, el por qué tenemos que hacerlo durante 20 segundos también. Entonces, es igualmente una recomendación en caso que uno tenga que trasladar la información a las personas, pues simplemente que puedan mirar el video. Y para terminar, lo mismísimo, bien lo dijo el video, lo mismísimo con alcohol gel. Y eso es algo que nos cuesta hacer. ¿Cuántas veces estamos haciendo fila en un centro para comprar y nos dan una pequeñita, un poco de gel y así bien rápidamente lo estamos haciendo y no estamos haciendo bien el trabajo, estamos dejando por fuera las mismas áreas que hemos visto en el capítulo 1 que nunca alcanzamos. Entonces, es lo mismísimo con alcohol gel. Recomendaciones del MinSal en El Salvador para ambos casos, 40 segundos. Y creo que una recomendación muy sabia, porque 20 segundos, si uno lo quiere hacer contando hasta 20, capaz que cuenta muy rápidamente y no pasan las 20 segundos. Entonces, en todo caso, es mucho mejor tratar de que sea lo más largo posible. Nuevamente, es cuando no se puede no lavar las manos, es complementario. Simplemente aquí un poco el cuidado, no he sabido que hayamos tenido problemas en el país, pero por lo menos igual les quería traer eso para que tengamos el cuidado en la composición de los productos. Pues en Estados Unidos el FDA tuvo que rechazar 9 productos porque contenían metanol, que tiene pues posibles efectos tóxicos, así que no es lo que debería estar en esos productos. Hasta aquí sería el fin de la primera parte, dejando tiempo para sus preguntas, si es que tenga la respuesta, y si no, pues yo buscaré o trataré de buscar una respuesta para la siguiente sesión. Creo que había visto muchos comentarios en el chat, pero no. Hay algunos comentarios, pero básicamente hay 3 preguntas que han dejado. Si alguien más quiere hacer una pregunta, la puede poner en este momento. Vamos a responder las que ya están. Ceci Quijano efectivamente hizo 2 preguntas. La primera es, ¿cómo saber si el amonio que estamos utilizando realmente es de la 5ª generación y no de la primera generación? ¿Qué tan confiable es el que se está comercializando? Sí, yo de lo que he visto es que actualmente lo que se comercializa es de la 5ª generación. Y si acaso será de la 4ª, pero no va a regresar a la primera. Pero en general ahorita es de la 5ª generación, sí. La segunda pregunta es referente a las tablas para preparar productos. ¿Cómo recomiendan que sea hoy día? Claro, siguiendo siempre la línea de colores según el producto a preparar. Sí, no hay otra opción que seguir exactamente las indicaciones. En la próxima sesión les voy a compartir las fórmulas si quieren hacer algunas diluciones con hipoclorito de sodio, porque sí hay algunas fórmulas recomendadas. Pero en cuanto al producto en sí, por ejemplo, hay tantas marcas y todas las marcas tienen composiciones diferentes o en grados diferentes que es bien difícil poder hacer una recomendación general. Así que siempre la recomendación es ir a la etiqueta para tanto si uno tiene que hacer diluciones como para el uso, como para el tiempo de contacto, si lleva o no lleva enjuague después. Ok, perfecto. Solo queda una pregunta más. Mariano Yola pregunta, dice, bueno, una pregunta, ¿y las mascarillas quirúrgicas verdaderas no tienen ningún porcentaje de protección del virus? Si esto es así, entonces para protegernos solamente podemos usar la KN95, la N95 y la FFP2. Sí, no es tan así porque, es decir, el hecho de que deje pasar el virus en las pruebas
porque no es suficiente pequeño para evitar que puedan pasar virus. No es que no dé ninguna protección. Por ejemplo, hicieron un estudio que creo que lo comenté la vez pasada, si no, pues tal vez era con otro grupo, que es estudios difíciles de hacer, estamos hablando de virus reales, donde obtuvieron dos grupos, un grupo de personal de salud que había usado, era otro tipo de virus, no era el COVID, que había usado mascarilla quirúrgica y luego tuvieron un grupo que había usado N95 y sobre esos dos grupos lograron sacar las cuentas de que tantas personas se habían infectado desarrollando su trabajo, que por supuesto hay otros factores que pueden influir y había diferencias, pero no eran estadísticamente significativas. Entonces, un poco lo que se dice con la mascarilla quirúrgica es que es válida cuando usted mantiene la distancia de seguridad. Recordémonos que hay que siempre combinar los dos. Si uno tiene que estar cerca de la persona, como recibiendo clientes, entregando productos, en este caso sí, es realmente no hay, en mi opinión, no se debía tomar el riesgo con una quirúrgica, o si voy a usar una quirúrgica, entonces la voy a combinar con una careta. Pero eso ya son como, digamos, apreciaciones o interpretaciones que yo hago, porque no hay como un patrón establecido de según las circunstancias que es lo que se puede ocupar. Acordémonos que a veces uno hace una salida y no va a tener mucho contacto, simplemente va a ir a buscar algo para llevar. Entonces, en ese caso, la quirúrgica, manteniendo la distancia de seguridad, también podría ser suficiente. En la industria de alimentos se recomienda la N95 en todos casos porque estamos diciendo que en algún momento podría ser que nuestro producto, esperemos que no, pero no podemos descartar que no se convierta en superficie de contacto, porque justamente hemos visto el caso ahorita de que los empaques secundarios, que les cuento que al inicio de toda la crisis del COVID surgió muchísima información en Internet, donde decían, no se preocupen, información en medios no por redes, ¿no? En medios supuestamente confiables, ¿no? De difusión, nos decían, no se preocupen con un delivery, con un paquete, no se van a infectar porque en los servicios de correo todos trabajan con mascarilla, el riesgo es casi nulo, bueno, no se preocupen, básicamente es lo que decían, y hoy tenemos esa noticia que nos está diciendo lo contrario, preocupémonos porque ya hemos visto esos casos. Entonces, nuevamente en la industria, por eso se recomienda que el que trabaje, que esté en contacto con el producto, pues lo ocupe. Y yo creo que vale la pena, si uno como empresa va en todo caso estar haciendo esas inversiones, que también busque informar bien a su cliente, que busque darle esa tranquilidad al consumidor de que usted conoce esas reglas, que la están aplicando, de que están invirtiendo en ese tipo de mascarilla, de que se fijan de que el empleado la lleva correctamente, porque eso también le va a bajar el temor al consumidor a la hora de adquirir uno de sus productos. Sí, hablamos de la certeza y la garantía que tiene el cliente, ¿no?, a la hora de adquirir un producto. Solamente respecto a la pregunta de las tablas de colores, la línea de colores, Ceci quizá no ha sido la observación de que se refiere a los colores de las tablas y no para la dilución de químicos. Según la peligrosidad de los productos. Sí, nuevamente, no, aquí no le podría dar ninguna recomendación. Claro, sí, hay que verificar bien. Hay productos que son aptos para superficies en contacto con alimentos, otros no. Entonces, igual va a haber que fijarse en eso. Sí, perdón. Perfecto. Andrea Salgado dice, una contaminación en alimentos por COVID como el pollo congelado y las piñas aplicaría un recado y esto sería publicado en la FDA. Sí, bueno, en el caso de las piñas, la piña no estaba contaminada, ¿verdad? Lo que hubo es que los empleados estaban enfermos y entonces tuvieron por eso que cerrar la planta para evitar el contagio, pero no había llegado hasta las piñas. En el caso del pollo congelado, pues no sé cómo sería en Estados Unidos, yo me imagino que sí, porque en China fue un recall, sí, completamente. Sí, yo imagino que eso se apega también a los lineamientos propios que siga cada país, más allá también de lo que dice la FDA, ¿no? Entonces, si alguien más tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono y externarla.
creo que no hay nadie más. Bueno, entonces esas serían todas las preguntas. Gracias, ingeniera Chalabi. Esta ha sido la primera parte del segundo módulo, que es específico sobre el tema de prevención de COVID en las agroindustrias. El día jueves a la misma hora estaríamos concluyendo la segunda parte. Nada más hacerles la observación de que la página donde vieron el video, pues ahí hay mucho más material también hecho por los estudiantes de la Facultad de Agricultura, que ustedes también pueden consultar por cualquier duda para que conozcan un poquito más. También hay otro material, de hecho se están publicando periódicamente, se van a publicar en total 12 videos que hablan sobre el tema de manipulación de alimentos, el tema de consejos y tips que hay que tomar en cuenta a la hora de manipularlo también. El tema de lavado de manos es solamente uno de todos todo el contenido que se está exponiendo. Entonces, les hacemos la cordial invitación a que se pasen, solo búsquenlo como Centro de Encuentro Familiar y ahí les va a aparecer la página y ahí está todo el material para que puedan consultarlo. Sin más,